Hola y bienvenidos a un nuevo video, esta vez igual de matemáticas como el anterior, y en el caso más específico pues es aritmética, ¿no? Esta vez vamos a ver las propiedades de los números, y bueno, los números tienen propiedades acordes a las operaciones que les podemos realizar, y se aplican directamente en la suma y multiplicación de los números, hablando concretamente para los números reales. Si tienes dudas con los números reales, te invito a ver mi video donde explico brevemente la clasificación de los números o a investigar acerca de ellos por tu parte y dejar un comentario aportando lo que haga falta decir de ellos. Bien, regresando, los números reales serán un conjunto cerrado para la suma y la multiplicación, lo cual nos indica que serán operaciones que darán como resultado un número real. Para dejar el marcado hecho del conjunto de los números reales, tenemos la primera propiedad denominada como propiedad de la cerradura. Haciendo alusión a su nombre, nos determina que la suma de A y B, siendo ambos números cualquiera perteneciente a los números reales, nos dará como resultado un número real. En el caso de la multiplicación se aplica la misma restricción que A y B son números reales y estos al multiplicarlos nos darán un número real. La propiedad conmutativa de los números probablemente sea la más conocida de todas y nos dice que el orden de los factores no altera el producto, en el caso de la multiplicación, y en el caso de la suma, que el orden de los sumandos no altera la suma. Lo cual nos dice que, si no ha quedado claro, que no importa cuál número sumemos primero, sin importar la cantidad, el resultado será el mismo. Aplica lo mismo en la multiplicación, no importa el orden en el que vayamos multiplicando los factores, el resultado será el mismo. En la propiedad asociativa, podemos decir que es una extensión de la conmutativa, porque como se observa en la tabla, aplica el principio de no importar el orden, sin embargo también se refiere a la agrupación de los términos o cifras, siendo posible agrupar dos números, sumarlos y después sumarle otro, y lo mismo para la multiplicación, multiplicar los dos primeros y a ese resultado multiplicarlo por otro. La propiedad del elemento neutro hará alusión a la característica que tienen los números para obtener como resultados sí mismo, o sea, el mismo número. En el caso de la suma, para que un número dé como resultado sí mismo, se le sumará un cero, algo que realmente no se suele usar demasiado en las matemáticas. Sin embargo, el principio en la multiplicación nos dice que debe ser el número multiplicado por 1 y este se utiliza demasiado en álgebra y algunas cuestiones de aritmética que se podría ver más adelante. La propiedad del inverso hará alusión a la operación inversa de ambas, suma y multiplicación. En el caso de la suma nos dice que si agarramos un número perteneciente a los reales y le sumamos su opuesto, este nos dará como resultado 0, siendo aplicable para todos los números reales. En el caso de la multiplicación tenemos que la operación opuesta será la división. Por lo tanto, si multiplicamos a siendo un número real, cualquiera como factor, y los multiplicamos por su opuesto, es decir, una división expresada en fracción donde el denominador es el mismo, número a, nos dará como resultado 1, siendo esta una de las propiedades más aplicadas en lo que es el álgebra y la aritmética en general. Hablando también para las matemáticas, es un principio que nos puede servir para demasiados casos. La propiedad distributiva nos dice que si tenemos un factor a que multiplica la suma de b más c, esto será igual a multiplicar el factor a por cada sumando. Lo que hará el factor a será multiplicarse por b y sumarle el producto a por c, siendo que el factor a será multiplicado por cada sumando. Estas serían un poco las propiedades. Ahorita las revisaré un poquito en el pizarrón para que queden un poquito más claro, pero en general básicamente son estos, ¿no? Tratamos de ejemplificarlas con incógnitas para que se abarque la totalidad de los números, pero sabemos que a veces es más sencillo verla cuando representan números. Entonces eso es lo que haremos en el pizarrón a continuación. Tenemos que para la multiplicación y la suma, el conjunto que abarca lo que son el dominio de estas dos operaciones, pues son números reales. Entonces esto nos va a decir que prácticamente si nosotros sumamos dos números reales, hagamos de cuenta que A es 9 y B es 8, nos va a dar esto 17. Y 17, bueno, es un número real. En el caso de que sumemos un medio más un medio, nos va a dar 1. Y este también es un número real. Entonces en la suma sabemos que cualquier número agarrado siempre nos va a dar dos números sumados, 2, 3, 4, la cantidad de números que nosotros deseemos sumar, pues siempre nos va a dar un número real. Lo mismo para la multiplicación, si multiplicamos 3 por 3,
que nos da 9, pues tenemos que este es un número real. Realmente pues en eso consiste prácticamente la de la cerradura, en que pues todos los números que agarremos, no importa si agarramos números muy grandes, incluso si agarramos números negativos o números positivos, vamos a encontrar que va a ser un número real, porque en el caso de que sumemos 4 más menos 4, bueno, entendemos que esto va a ser 0, y 0 sabemos que también es un número real. Entonces en el caso de que aquí menos 5 por 7 nos van a dar menos 35, y eso también es un número real. Se me pasó así. Entonces realmente abarca los números reales como tal, es una regla bastante sencilla. En el caso de la conmutativa tenemos que si sumamos 9 más 8, esto nos da 17. Esto es para la suma, nos va a dar 7, y lo mismo pasa si sumamos 8 más 7, más 9, perdón, 17, perdón, y aquí 17 también. Entonces si sumamos 48 más menos 3, esto nos daría 45, y lo mismo, menos 3 más 48 nos daría 45. Entonces en el caso de la multiplicación tendríamos que 5 por 6 nos da 30, y 6 por 5 nos da 30 igual. Si utilizamos más complejas, como por ejemplo 12 por 4, esto es 48. ¿Sí, no? Sí. Y 4 por 12 es igual a 48 igual. Entonces en el caso de la conmutativa pues es una muy sencilla. Igual, y como mencionó, pues esa es muy utilizada, realmente tiene muchas facilidades para utilizar todas las cosas en múltiples operaciones aritméticas. En la propiedad asociativa tenemos la característica que en el caso de la suma, cuando estamos sumando 3 números o más, es decir, digamos 7 más 8 más 3, tenemos la propiedad de que nosotros podemos agrupar los términos, es decir, realizar primero la suma de 2 números y posteriormente agregarle lo demás. En este caso que tenemos 3 números, bueno, 7 más 8 nos daría 15, y esto nos quedaría más 3, lo cual si lo volvemos a sumar nos da 18. Entonces, también podemos hacer esta otra suma, si no queremos sumar el 7 y el 8, y sumamos primero el 8 y el 3, lo cual nos daría 11, y después le sumaríamos el 7, lo cual también nos daría como resultado 18. En el caso de que no queramos hacer esta suma tampoco, podemos hacer primero la suma de 7 más 3, lo cual nos daría 10, y nos quedaría más 8, lo cual también nos daría 18. Viendo de esta manera que pues tenemos 3 sumas posibles distintas, las cuales todas son válidas, ¿no? En el caso de la multiplicación, tenemos la misma propiedad, nada más que en este caso aplicada a las multiplicaciones, ¿no? Si multiplicamos 2 por 4 por 5 en este caso, pueden ser inclusive más números. Primero realizamos una multiplicación de 2 números, 2 por 4, la cual nos daría 8, y esta nos quedaría multiplicada por 5, la cual nos daría 40. Si no queremos multiplicar 2 por 4, bueno, multiplicamos 4 por 5, la cual nos daría 20 por 2, lo cual también nos daría 40. Y en el dado caso que queramos multiplicar 2 por 5, lo cual nos daría 10, y después lo multiplicamos por 4, nos daría 40, dándonos como válida pues cualquiera de las 3 operaciones que se están realizando. Cabe destacar que entre más números tengamos multiplicándose o sumando entre sí mismos, pues más combinaciones nos van a quedar similares o nos van a quedar posibles para hacer este tipo de problemas. En el elemento neutro, bueno, sabemos que
7 más 0 va a ser 7. 1 más 0 va a ser 1. 10.000 más 0 es igual a 10.000. Y en el caso de la multiplicación, si tenemos 7 por 1, esto va a ser 7. 1 por 1 va a ser 7. Y en el caso de igual 10.000 por 1 va a ser 10.000. Ahorita nada más las vamos a revisar rápido. Les digo, esta por ejemplo tiene una propiedad muy, en el caso de la multiplicación, aquí tiene muchas aplicaciones en las cuestiones de aritmética en general y álgebra, pero lo voy a ir viendo conforme avancen los videos para que quede un poquito más claro. Entonces cuando por ejemplo utilice esta condición, pues simplemente lo diré, ¿no? Lo pondré en un apartado pequeñito, voy a poner un cuadro y voy a poner propiedad del elemento neutro. Entonces para que se identifique y para que estén relacionando un poco más las propiedades de los números a múltiples procesos, ya sea aritméticos, algebraicos, en física, en química, en cualquier materia que veamos, pues ahí se va a ver, ¿no? En los casos de la propiedad del inverso, bueno, hacemos más alusión a la operación inversa que al número inverso. En el caso de la suma, bueno, sabemos que todos los números tienen un inverso. Entonces podemos sumarle 4 más su inverso, que sería menos 4. Y indirectamente nosotros aquí ya estamos haciendo alusión a otra propiedad de los números que se le conoce como ley de signos, lo cual nos dice que si multiplicamos más por menos, nos va a dar menos y nos va a quedar 4 menos 4, lo cual nos daría como, por obviedad, pues 0. Entonces nos damos cuenta que la condición del inverso se asocia más a la condición de que nosotros hagamos una resta entre el mismo número. Sí podría ser el número inverso, sin embargo, como vamos a ver en la multiplicación, se pierde un poco ahí el sentido de la operación. O bueno, el sentido de que se le llame el número inverso. Entonces, si volvemos a hacer este ejemplo, por ejemplo 6 más menos 6, aplicamos lo mismo, más por menos menos, lo cual ya vamos a saber que es una resta y también nos va a dar 0. Se puede aplicar al revés, menos 6 más 6. El inverso de menos 6 es más 6. Entonces esto también nos daría 0, porque si nos damos cuenta nos quedaría menos, más por más 6, y menos 6 más 6, 0. Esto va a quedar un poquito más detallado, lo que son las operaciones con signos, con números con signo, pero ahorita lo vamos a ver un poquito rápido para entender un poco las propiedades de los números. En el caso de que, por ejemplo, la multiplicación, nosotros tenemos 4 y lo vamos a multiplicar por un cuarto. Entonces, aquí nos damos cuenta que nosotros ya no tenemos como tal el inverso del número, como en este caso, que tenemos el menos 4, sino que tenemos el 4 abajo y lo tenemos expresado como fracción. Según la forma de resolver las multiplicaciones de fracciones, tenemos que el 4 se multiplicaría por el 1, es decir, numerador por numerador, 4 por 1, 4, y hagamos de cuenta que el 4 tiene un denominador imaginario que es 1. Entonces también 1 por 4, 4, lo cual nos da como resultado 1, es decir, numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces en el caso del 6, por ejemplo, 6 por un sexto, pasa lo mismo, nos queda 6 sobre 6, y 6 sobre 6 igual es 1. Entonces, esta propiedad, como ya lo había mencionado, sí es más aplicable. Esta no tanto, pero esta sí. Esta sí de plano en muchas ocasiones se puede llegar a utilizar y puede ser como un método de simplificación o para reducir expresiones más sencillo. Tiene la estructura de que si tú tienes un número afuera del paréntesis y adentro tienes una operación como una suma, por ejemplo 9 más 8, esto va a ser igual a multiplicar el 10 por el 9 y el 10 por el 8 y después sumarlo. ¿Qué quiere decir? Multiplicar 10 por 9 más 8 por 10. Técnicamente lo mismo, vamos a ver, es 10 y aquí sería 17, ¿no? Y de este lado sería 90
más 80. Entonces 10 por 17 son 170 y 90 por 80 son 170. En esto se basa la propiedad asociativa de los números, a que a cada término se le va a asociar ya sea la multiplicación de afuera o sí, acá bien. Por último tenemos la propiedad asociativa de los números, la cual nos dice que si tenemos un número multiplicado por una suma, 9 más 8, es decir, que tenemos una suma entre paréntesis multiplicada por un factor, va a ser igual a lo mismo que multiplicar este factor por cada uno de los sumandos, es decir, que nos quede 10 por 9 más 8 por 9. Digo, 10 por 9, 10 por 8. 10 por 8. Lo cual quiere decir que el 10 se le va a asociar a cada uno de los sumandos. Es decir, el 10 por el 9 y el 10 por el 8, y después hacemos una suma posterior. Vamos a realizarlo al mismo tiempo, simultáneamente, de ambos lados de la igualdad, para ver cómo funciona. Entonces, en este caso nos quedaría el 10 multiplicado por la suma de 9 más 8, que sería 17. Y aquí realizamos cada multiplicación independientemente. 10 por 9 son 90, más 10 por 8 son 80. Aquí nos queda 10 por 70, son 170. Y evidentemente aquí se ve que son 170. Y como vemos, 170 a la izquierda y 170 a la derecha. Esto nos simboliza que la propiedad asociativa de los números es que cuando tengamos un factor multiplicado por una suma, este va a afectar a cada uno de los sumandos, ya sea de manera individual o de manera conjunta, ya realizada la suma. Esto no importa cuántos números tengamos, cuántas sumas o restas estamos realizando adentro, siempre se va a aplicar hacia lo mismo. Es decir, el de afuera va a multiplicar a todos los de adentro.